Gracias por permanecer con nosotros aquí en la 4TV. Hicieron una iniciativa, todas las organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Cuéntenos un poco acerca de esta iniciativa, cuál ha sido su desarrollo, cuál es su estado actual. Muy bien, pues la iniciativa surge a causa de que regresan las corridas de toros a la Ciudad de México, a causa de que la Suprema Corte quita la suspensión, es decir, la medida cautelar. Nuestros compañeros y yo dijimos, bueno, pues ahora qué hacemos, cuál es el siguiente paso una vez que ya regresaron. Y es cuando decimos, bueno, pues existen las iniciativas ciudadanas que están en la Constitución de la Ciudad de México y es cuando nos pusimos a hacer esta colecta de firmas desde el 2024. Entonces, comenzamos en las calles, casi siempre los fines de semana, porque pues los activistas realmente lo hacemos de corazón este tipo de cosas y pues muchos trabajan y demás. Entonces, pues los fines de semana, algunas horas, estuvimos en colecta muy pesado porque pues era explicarles a la gente todo, que confiaran, porque además fue durante la época de las elecciones. Entonces era explicarles pues muchas cosas. Total, terminamos juntando en diferentes puntos de la Ciudad de México 30.900 firmas en la Ciudad de México y también juntamos otras 20,000 en el Estado de México, ¿no? Posterior a esto, el 1 de septiembre del año pasado, presentamos estas firmas al Instituto Electoral, bueno, al Congreso de la Ciudad de México. Ellos lo mandan al Instituto Electoral para avalar el porcentaje de firmas. La ley dice que tiene que ser el 0.25% para que sea una iniciativa ciudadana y por la cantidad de firmas que nos avalaron, que fueron al final 27,442, o sea, casi el 90%, pues se decide que es una iniciativa ciudadana de carácter preferente. ¿Qué quiere decir preferente? Pues que una vez que pasen ciertos acuerdos, que se acredite la cantidad de firmas, el Congreso de manera obligatoria va a tener 45 días para analizar el tema. Esto lo vimos como un área de oportunidad muy buena porque en la Ciudad de México se habían presentado yo creo que cerca de 20 iniciativas de diputados de diversos partidos políticos para terminar con las corridas de toros, pero nunca se había llegado al Pleno. O sea, siempre había un problema para que si salía de las comisiones, que solo fue una vez en la historia, por 2012, había siempre alguien que lo frenaba en el Pleno, ¿no? La vez pasada fue Alejandra Barrales quien lo frenó, no lo quisieron subir al Pleno. Y ante todo este escenario de toda esta negativa, dijimos, bueno, como ciudadanos vamos a impulsar este poder para que por primera vez sea votado en el Pleno. Entonces, bueno, nos encontramos un montón de obstáculos. La verdad es que sí, hasta presentar amparos, imagínate, y muchos obstáculos. Hablar con muchos diputados, mucho labor de convencimiento, platicar del tema, muchos parlamentos abiertos. La verdad, una complejidad muy grande. Creo que no es para cualquiera lo de las iniciativas ciudadanas. Y bueno, ya lo hablaremos después, pero iba en sentido de prohibición, quiero decir eso. La iniciativa era para prohibir corridas de toros y peleas de gallos. Entonces, pues iba ahí avanzando hasta que, ya lo hablaremos después, pero después llegan las declaraciones de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, no sé si ahí me haya faltado agregar algún punto, pero yo creo que esta iniciativa ciudadana es la voluntad de la mayoría de la sociedad. Tan solo las últimas encuestas que hay dicen que el 80% de los ciudadanos, yo diría que hasta más, rechazan este tipo de prácticas y quieren un cambio. Y en una sociedad democrática, pues sí se tiene que escuchar estas miles de voces que claman justamente que existe un cambio, en especial en una ciudad que supuestamente es de vanguardia, pues era un cambio, una deuda histórica que nos debía el Congreso de la Ciudad de México y que logró avanzar pues gracias a esta iniciativa ciudadana. Entonces, mandaron. ¿Y ahorita en qué proceso va? O sea, ¿qué va a pasar? Como bien lo dijo Sofía, los ciudadanos, al final de cuentas, cuando se recabaron las firmas, pues ellos firmaron, ¿no? En el entendido de que era para prohibir las corridas de toros, peleas de gallos, y así se presenta. Sin embargo, en el proceso legislativo es facultad de la comisión de los diputados poder modificar, hacerle modificaciones al dictamen, se realizaron los foros del Parlamento abierto. Aquí hay que decir algo muy puntual, porque el gremio taurino acostumbra a mentir, mentir y mentir. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo.
¿no? Manipulan la información como para victimizarse y todo eso, ¿no? Ahora han estado diciendo que no fueron escuchados. Incluso los actos de extrema violencia que se presentaron en el Congreso de la Ciudad de México, desafortunadamente, que no son los primeros, ya habían agredido semanas anteriores a unos diputados también del Congreso afines a la causa. O sea, han desplegado su violencia a las protestas, ¿no? De la violencia del espectáculo la han llevado a las calles, a las protestas. Pero argumentaban y decían, queremos ser escuchados, queremos el diálogo. Y esto es una gran mentira, porque estos señores fueron convocados primero en una reunión que escuchó la Comisión de Puntos Constitucionales, una comitiva de activistas. Posteriormente, el señor Manuel Sescos, de Tauromaquia Mexicana, solicita también el espacio, se lo conceden en la Comisión de Puntos Constitucionales, y ahí fueron a hablar en general de la tauromaquia. Pudieron explicar, fue el presidente de la Asociación de Ganaderos Creadores de Toros de Lidia, pudieron hablar y hablar y hablar. Posteriormente vienen los foros del Parlamento Abierto, donde hay que decirlo, ellos tuvieron 20 expositores, nosotros 12. O sea, tuvieron casi 8 personas más. Sí fueron escuchadas estas personas. Ahora dicen que no se les preguntó. No, sí se les preguntó. En la Comisión de Puntos Constitucionales a las 20 personas, la presidenta de la comisión les hacía si estaban de acuerdo o no con una regulación. Se aceptarían una regulación que no contuviera la sangre y la muerte. Y las 20 personas al unísono dijeron no, sangre, muerte, sangre, muerte, sangre, muerte. O sea, esas eran las respuestas de ellos. Algunas cosas ridículas y obsoletas, como decir que si no torturaban y masacraban al toro se iba a morir, ¿no? Porque el toro disfruta los puyazos y las banderillas y eso le ayuda a regular la presión. O sea, un tema de absurdos. Señalaban de ciencia cuando, bueno, yo siempre lo hemos dicho, pseudociencia taurina, porque nunca está probada por pares. Entonces sí fueron escuchadas estas personas y se modificó el dictamen en el sentido de que vienen las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de empezar a hablar de la regulación. Al día siguiente la jefa de gobierno suscribe esa misma línea y da todas estas nuevas reglas, en el sentido que no se pueden utilizar instrumentos punzocortantes, no se puede lesionar ni lastimar al toro, ni se le puede matar en la plaza ni en el espectáculo, tiene que regresar a la ganadería, y sacan desafortunadamente a las peleas de gallos, ¿no? Sacan a las peleas de gallos. Nosotros siempre lo seguiremos diciendo, bueno, no hay diferencia entre las navajas y las puyas. Al final de cuentas, los gallos tampoco están para eso, ¿no? Entonces sale esa postura, se vota así el dictamen por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales y llegamos a lo que fue el día de ayer, que en el Pleno, pues por 61 votos de diputados, se aprueba ya esta modificación del dictamen, donde se sacan a las peleas de gallos y se ponen estas nuevas reglas en los espectáculos. Y bueno, ahorita que regresemos nos dirán acerca de pues lo que sigue con estas iniciativas. Muchas gracias y nos vemos ahorita.